A partir de hoy comenzamos unas charlas con los protagonistas de las noticias del día en Blue Radio. Comenzamos con Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Él es el arzobispo de Cali. Él, para muchos, decidió meterse en la boca del lobo ayer, en las últimas horas, con varios religiosos y con un grupo de organizaciones sociales. Decidió irse al norte del Cauca a pedirle a los grupos violentos que dejen de matar indígenas. Monseñor Monsalve, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio. ¿De dónde surgió esa idea de ir hasta el norte del Cauca? Hemos venido planteando la necesidad de escudos comunitarios para la protección de la vida de los liderazgos sociales, de los reincorporados del Acuerdo de La Habana y en general de quienes están amenazados como los indígenas. Entonces, este es como un ejercicio de esos escudos comunitarios que implican no solo el que ayudemos a organizar la gente, en este caso los indígenas son un modelo de organización en los territorios, sino que nosotros desde fuera nos organicemos para establecer mecanismos de protección aquí dentro del país y aún con la comunidad internacional. Entonces, pues esta es una coordinación que tenemos también y agradezco el eco que ha tenido esta visibilización de los indígenas. Ellos son los protagonistas que suscitan también condolencia, solidaridad y sobre todo apoyo de la sociedad colombiana para que sus vidas sean respetadas y sus derechos igualmente. Monseñor, usted, por supuesto religioso, obispo, pero por supuesto es un ser humano. ¿Sintió miedo al ir a Tacuelló, a la zona en la que hace muy pocos días fueron asesinados 5 indígenas en esa zona? Sí, lógico que cuando hay una caravana de asesinatos moviéndose por todos los territorios, pues eso asusta. No sabría yo decir quiénes integran esas caravanas. Ustedes tienen en eso más conocimiento. Pero el temor que nos da a nosotros es también inferior al deber que sentimos de acompañar a la iglesia que está allá en Tacuelló. Hay que reconocer la admirable labor del padre David Bustos, el párroco. Ayer logró recoger en el templo parroquial y en la plaza de Tacuelló a una multitud de población de las venidas las veredas de todos los lados y una expresión muy amplia de indígenas, también de autoridades de los cabildos de Toribío, San Francisco y Tacuelló. Y ese acompañamiento de iglesia que hicimos el arzobispo de Popayán y el de Cali, porque pues tampoco queríamos dejar al arzobispo Luis José Rueda Aparicio, dejarlo solo enfrentando estas situaciones. Hemos siempre buscado esa coordinación y felizmente ahora tenemos una gran sintonía entre los dos arzobispados y con los obispos de la región Pacífico y Suroccidente, de manera que somos alrededor de 15, 16 obispos que nos estamos uniendo para acompañar desde la iglesia estos procesos de protección a los desarmados y los indígenas son también gente desarmada, inermes. Su guardia solo tiene bastones. Monseñor, ¿y qué les dijeron a usted y a los demás religiosos los indígenas del norte del Cauca? No, dolor terrible. Desde el lugar donde fue asesinada la gobernadora y los guardias, allí comenzamos nosotros una peregrinación a pie hasta la vereda de la Luz y después entramos al corregimiento de Tacuelló y en la reunión con las autoridades pues escuchamos su dolor, su tristeza reflejada en sus rostros, su desazón, sentirse también que los hemos dejado solos y ayer ellos expresaron, comenzamos a sentir que no estamos solos. Y yo creo que es eso lo que debemos hacer todos y que debe hacer también el gobierno, no tenerle sospecha ni menos miedo, mucho menos miedo a los indígenas. Ellos, todos sabemos todo lo que nos pueden enseñar y ayudar
y lo que importa es no solamente estarles cercanos y solidarios, sino también hacerlos aliados de la construcción de paz, de la erradicación de cultivos y en general del desarrollo integral humano en Colombia, en sus territorios. Hay una preocupación muy grande, monseñor, y es la diferencia grande que siempre ha existido entre la Guardia Indígena y la fuerza pública. ¿Existe luego de esta visita de ustedes al norte del Cauca la posibilidad de que trabajen conjuntamente la Guardia, el Ejército y la Policía, teniendo en cuenta el grave escenario que hoy afrontan los indígenas? A ver, lo primero que quisiéramos es que se detenga el asesinato. Por eso estamos llamando también a los que integran esa caravana de la muerte y los responsables de ella, porque pues se movilizan como a sus anchas por el territorio, pues que sí, miremos dónde están los responsables de esa caravana de la muerte y se haga todo lo necesario para atajarlos. Si, como dicen, son carteles y carteles externos, no sabemos quién de acá adentro se involucra, pues lo primero es llamar a que ningún nacional, ningún colombiano o colombiana se convierta en un mercenario de esos carteles para asesinar a colombianos y menos a los indígenas. Y lo segundo es que esas rutas sí sean militarizadas y esas rutas de entrada y de salida de la droga sí cuenten realmente con una acción muy fuerte del Estado. Entonces, lo demás creo que se puede acordar con los indígenas y con la población que estoy seguro que no quieren permanecer en el infierno del cultivo de la coca. Eso es un infierno por donde se le mire, y desde Tumaco hasta La Guajira yo estoy seguro que la gente sensata quiere salir de ese infierno, pero hay que proporcionarles una salida, y en eso sí hay que tener mucha transparencia y mucha claridad. Ojalá que se abra el diálogo sobre esos temas de seguridad, de economía, etc. Monseñor, ¿los indígenas del Cauca hablaron algo, les contaron sobre la presencia de carteles mexicanos en la zona? No quisiera decir qué dijeron los indígenas, quisiera que fueran escuchados por quienes deben ser escuchados, como tú decías, por las autoridades del país, por las autoridades locales, por la fuerza pública, por la comunidad internacional. Ellos sienten confianza, yo creo, en organizaciones como la ONU, en la Iglesia. Bueno, todos somos concurrentes para cultivar confianza, y pues ojalá que se abran espacios de diálogo. Los vi muy interesados y vi a miembros del CRIC deseosos de tener otras reuniones con nosotros más privadas en orden a dar esos pasos. Nosotros seguimos diciéndole al gobierno actual, al gobierno del presidente Duque y a la sociedad colombiana, como Iglesia estamos dispuestos a facilitar lo que esté a nuestro alcance para que esa conversación y ese ejercicio de la palabra, que se vuelva diálogo y que se vuelva acuerdos concretos y se vuelva también cambios, procesos a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, pues se puedan dar. Entonces estamos en esa tónica de cooperación. Para finalizar, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quisiera preguntarle si hay alguna ventanita, hay alguna rendija, alguna posibilidad de diálogo con las disidencias de las FARC, con la columna Jaime Martínez y con la columna Dagoberto Ramos, que son las causantes más recientes de los hechos violentos en el norte del Cauca. Las únicas puertas y ventanas abiertas, o mejor, que podrían abrirse, creo yo, es el retomar muy en serio el Acuerdo de La Habana y su implementación, y que el país sepa que eso se va a cumplir, y que los mismos compañeros de ellos puedan en alguna forma ayudar en esto, y también las poblaciones busquen de alguna manera, digamos, que quienes tienen un proyecto social o político se deslinden de estos proyectos de asesinato y de criminalidad. Pues Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Blue Radio, un tema muy doloroso, complejo
y gracias por atendernos. Bueno, con mucho gusto. Un abrazo y muchas bendiciones.